¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Hablemos de Salud en su tercera temporada ya iniciando acá este año 2025. En esta oportunidad nos va a acompañar la doctora Karen Ducase, ella es pediatra infectóloga acá del Hospital Dr. Gustavo Fricke. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Y vamos a hablar un tema sin duda muy relevante para la fecha, que dice relación con las infecciones y las vacunas que hay que considerar antes de viajar al extranjero, tanto como a zonas locales y turísticas acá de nuestro país. ¿Y por qué digo que es muy contingente? Porque en enero, en febrero, muchas familias, ¿no es cierto?, aprovechando las vacaciones de los menores, viajan y no están de repente conscientes de estas precauciones que hay que tomar antes de conocer lugares nuevos. ¿Cómo podemos prepararnos, doctora, para ir de vacaciones, por ejemplo, al extranjero, desde el punto de vista médico? Hay muchos lugares que requieren inoculaciones o incluso procedimientos médicos con antelación de repente de semanas. Sí. Bueno, las vacaciones es un momento súper esperado y súper planificado, sobre todo si es que uno logra viajar al extranjero, ya eso siempre se hace con tiempo. Entonces, no solo tenemos que planificar los lugares que vamos a ir, dónde nos vamos a quedar, sino también hay que planificar con tiempo si es que alguno de esos destinos donde vamos a ir tienen algún riesgo, ya sea leve, moderado o alto, de algunas infecciones. Ya, por lo tanto, lo más importante que tenemos que hacer es conocer el destino y todo ese itinerario, ya ver si en esos lugares qué tipo de infecciones hay, si es que son prevenibles por vacuna, ya si es que incluso tenemos que tomar algunos medicamentos como para algunas infecciones, por ejemplo, como la malaria, ya y todas estas prevenciones que podemos hacer. Ya hay que analizar, como les decía, el destino y también qué tipo de viajero va, la edad del viajero, cómo están sus vacunas, ya si tiene alguna enfermedad ese viajero. Entonces son muchos factores que hay que analizar bien y planificar antes, sobre todo de un viaje al extranjero. Ya eso lo ideal es hacerlo en una consejería previaje que se llama. Hay médicos que se dedican a medicina del viajero y que pueden hacer toda esta consulta en forma integral y ver todos esos factores. O sea, es recomendable visitar al doctor de repente antes de ir a un destino tropical de por sí, por ejemplo, la selva ecuatoriana, sí, el Perú. Sudeste asiático, incluso gente que pudiera ir a África, que son lugares que tienen un riesgo importante de algunas infecciones. Ya la idea es ir a pasarlo bien a esos lugares y no volver enfermo o volver con infecciones que a veces pueden ser bien graves. Entonces hay que darse el tiempo para tener esa consejería, poder analizar bien cada uno de esos destinos ya y poder tomar esas precauciones a tiempo. Otras cosas importantes también que uno le pudiera, yo como pediatra, aconsejar a las mamás, ¿no es cierto?, preparar algún botiquín con algunos medicamentos importantes que pueden llevar para sus niños, ya sea para el dolor de oído, fiebre, insolación, tipo de algunos problemas que se pueden generar según el destino, ya, así que también todas esas cosas son importantes antes de viajar, no solamente el hotel y el lugar donde a tomar en cuenta. De repente uno lo deja de lado para el final, es la última de las preocupaciones, porque claro, ya agendamos el hotel, tenemos listo el paquete, ¿no es cierto?, completo de estadía y los pasajes, el transbordo, etcétera, pero es muy relevante lo que comenta aquí la doctora Ducase y más todavía, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de quienes viajan con menores de edad, que hay que tener un botiquín a la mano por si acaso se detonara alguna de estas resfríos, ¿no es cierto?, menores, esperemos nada muy relevante. Hablemos ahora de zonas tropicales con riesgo de infecciones o condiciones sanitarias complejas. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, las que solicitan vacunas y qué tipo de vacunas? Conocemos algunas que, como lo comentaba usted, la malaria, hay otras como la fiebre amarilla. Sí, en general, por ejemplo, en las zonas tropicales, ahí podemos diferenciar, hay zonas que tienen un alto riesgo de infecciones, como ya nombramos el sudeste asiático, África, y acá en América, Sudamérica, Centroamérica, hay un alto riesgo de infecciones de todo tipo.
Si uno quisiera como más o menos agrupar cuáles son las infecciones, ya tenemos las infecciones que afectan el tracto gastrointestinal, que pueden generar una diarrea del viajero, que es algo bien frecuente que se ve en viajeros a zonas tropicales, y eso es por múltiples causas. Ya tenemos causas virales como la hepatitis A, que sí tiene vacuna, ya tenemos otras como el cólera, que también tiene vacuna, ya una vacuna ya de menos eficacia, pero existe vacuna, ya algunas bacterianas como la fiebre tifoidea, y todos los parásitos, que son muchos, la Giardia, Cryptosporidium, Ciclospora, todos esos agentes se transmiten por agua o alimentos contaminados. ¿Ya? Entonces es algo bien frecuente que uno puede ver en un viajero que retorna, que es volver con diarrea por cualquiera de esos agentes. Y no todos ellos tienen vacuna. ¿Ya? Y de los otros grupos de enfermedades importantes son las infecciones que son transmitidas por picadura de mosquitos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, infecciones virales y parasitarias. De las virales ya son el dengue, que es una infección muy frecuente, muy prevalente en países tan cercanos como Brasil, donde el año pasado, el 2024, hubo un aumento, pero así exponencial de casos. Tuvieron 9,5 millones de casos en Brasil, ya aumentó un 230% la incidencia de casos. Por lo tanto, lejos del virus transmitido por mosquitos más frecuente. También tenemos la fiebre amarilla, ya el virus Zika, ya, de las infecciones por parásitos transmitidos por mosquitos, ahí tenemos la malaria, que la malaria se da mucho más en el sudeste asiático, en el continente africano, pero también se pudiera dar acá en Sudamérica. Por lo tanto, toda esa gama de infecciones son las que uno pudiera estar expuesto si es que va a algunos destinos. Ya para algunas hay vacunas, ya para otras hay otras medidas que podemos hacer para prevenirlas. Pero ese es como en globo los riesgos más frecuentes que uno puede verse expuesto. Perfecto, entonces también concientizarse, educarse respecto a los destinos a donde vamos a ir, porque la mayoría tiene vacunas, podemos evitar estas infecciones, estos problemas de salud para no retornar enfermos, como comenta la doctora. Hay enfermedades que no cuentan con vacuna. ¿Qué se puede hacer para combatirlas? Dice usted, hay otras alternativas. Estas alternativas son tratamientos médicos o de repente, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, simplemente comprar repelente. Sí, eso es súper importante. Por ejemplo, estas infecciones por mosquito, una de las medidas muy importantes es el uso de repelente. Ya, por ejemplo, dengue es una infección que tiene vacuna, pero es vacuna para solo las personas que viven en zonas endémicas. Por ejemplo, nosotros en Chile no tenemos indicación de recibir esa vacuna. Por lo tanto, si nosotros vamos un viaje a Brasil, que es algo muy frecuente, y ya como dijimos, Brasil es un lugar que hay mucha cantidad de dengue, tenemos que usar muy bien el repelente. ¿Cómo uno lo tiene que usar bien? El repelente se puede usar desde los 2 meses de vida en adelante. ¿Ya? Hay que aplicarlo generosamente en todo el cuerpo, ya siempre sobre el bloqueador solar, ya para que quede la capa más expuesta de la piel, sea de repelente. Ese repelente dura solo 6 horas en la piel, por lo tanto hay que volverlo a aplicar en las zonas expuestas. Ya, si uno se va a bañar en el mar, en la piscina y sale, se fue el repelente, así que volverlo a aplicar. Ya, si estamos caminando, haciendo un tour y estamos con mucha sudoración, volverlo a aplicar, porque también se perdió ahí. Ya, hay que elegir repelentes que tengan el componente, que es el componente efectivo que se llama DEET, que sea mayor a un 25%, 25 a 50% es el ideal. Eso habla de un repelente adecuado y eficaz. Perfecto. También solemos olvidarlo, o sea, yo cuando me voy de vacaciones rara vez pienso, uy, ya pasaron las 6 horas, me voy a poner nuevamente bloqueador, repelente, así que sin duda es... sí, es que es algo que uno piensa, me lo pongo en la mañana y estoy lista, claro. Y no es así. Ya, otras medidas que uno pudiera hacer es, ¿no es cierto?, en las infecciones que son transmitidas por agua o alimentos, ahí una de las medidas más importantes es consumir agua embotellada. Ya, y eso es, ¿no es cierto?, toda el agua que uno pudiera consumir, o sea, lavarse los dientes con agua embotellada. Si voy a tomar un jugo natural, ¿no es cierto?, que es tan rico en un lugar tropical, verificar que sea hecho de agua embotellada. Incluso hay que ser así como tan exquisito como que el hielo también sea de hielo envasado,
no he preparado con agua no potable, porque si no ahí perdemos todo lo... Claro, la cadena de cuidados que la estamos cadena llevando. de cuidado. Y a propósito de qué se da esta situación con el agua, sabemos que tristemente es uno de los focos de infección a la hora de viajar, pero desde la ignorancia o partiendo un poco de la base para quien está en la casa escuchándonos, ¿por qué el agua es un foco, un vector para estas infecciones? Porque nosotros acá en Chile, nuestra agua es 100% agua potable, la que consumimos de la llave, pero en otros países no es así. Entonces nosotros vamos pensando que vamos a tomar agua de la llave con la misma tranquilidad que lo hacemos acá en nuestro país, pero en otros países no es así, el agua no es potable. Entonces, con tomar un poquito de agua desde la llave ya podemos adquirir algunas de esas infecciones porque no es un agua totalmente tratada. Entonces, por eso que hay que insistir tanto en que el agua que consumimos sea 100% embotellada y potable. ¿Ya? Lo otro importante también en ese tipo de infecciones por alimentos es que los alimentos que consumamos sean alimentos que estén, ojalá cocidos, ¿ya? Igual a veces es rico comer algo, ¿no es cierto?, un ceviche, claro, o algo así, pero si lo... Más propio de la zona. Más propio de la zona, pero si uno ya quiere hacerlo, ojalá que sea en un lugar establecido, que tenga la cadena de frío, ese pescado que se usó, ya nunca consumir alimentos crudos en negocios informales de la calle, donde uno diga cómo se mantuvo este pescado con las condiciones de cadena de frío. ¿Ya? Entonces, es súper importante porque la diarrea del viajero es muy frecuente y se adquiere por eso, por consumir alimentos no bien manipulados o esta agua no embotellada. Parece que hay harto riesgo a la hora de viajar, hay hartas precauciones que hay que tomar, parece que todo fuera en contra del pobre turista que quiere conocer el mundo. No, sí son medidas que hay que considerarlas, que suenan así como muchas cosas, pero hay que hacerlos conscientes, sí, porque al final uno lo que quiere hacer en el viaje es pasarlo bien, disfrutar, traer buenos recuerdos y no traer infección. Justamente. ¿Dónde podemos informarnos respecto de qué inoculaciones o procedimientos se requieren para el ingreso al destino que quiero visitar? ¿Existe alguna plataforma, doctora, o usted opta por esta recomendación de ir al doctor mejor antes de ir a algún destino en específico y solicitar información respecto a qué inoculaciones requiere? Bueno, ahí las vacunas es un tema muy importante porque en general hay lugares que son vacunas que son requeridas para entrar a un país. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, la que es más conocida, que es la vacuna de la fiebre amarilla. Hay países que son endémicos y que se requiere, ¿no es cierto?, si es que incluso uno pasa por ese país como de tránsito, tener el certificado de vacuna. ¿Por qué es tanta la necesidad de esa vacuna? Porque esa es una enfermedad que puede tener una alta morbimortalidad. Entonces, y es una enfermedad que no tiene tratamiento. Y la vacuna es muy efectiva, muy eficaz, es solo una dosis y el viajero queda protegido de por vida para esa enfermedad. Entonces se puede poner desde los 9 meses en adelante y una vacuna que, como les digo, da protección de por vida. Entonces es un requerimiento, por lo tanto uno tiene que conocer qué destinos tienen ese requerimiento para no llegar al momento ahí de entrar a un país y ver que uno no va con la vacuna y que lo puedan retornar después a su país. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Ya hay otras vacunas según destinos ya más raros, como ir a Afganistán o a la Meca, que requieren de otras vacunas como meningococo, como polio. Ya, pero fiebre amarilla es lo que más nos compete a nosotros, que es más frecuente según nuestros destinos. Y si hay dudas también, el Fono Salud responde para quienes nos oyen y nos ven al 600-360-7777. Pueden consultar y ahí pedir, ¿no es cierto?, que los deriven. Hay también una plataforma del consulado en Quiero Viajar, consulado.gov.cl/quiero viajar. Ahí también se puede acceder a la información respecto a qué requiere cada destino o el destino en particular que yo voy a visitar, porque no vaya a ser lo que comenta la doctora Ducase, que yo llegue allá y en el mismo aeropuerto tenga que ser retornado a propósito de no contar con una de las condiciones que solicita este lugar al que vamos a conocer. Ahí agregaría, por ejemplo, que también existe otra página que está actualizada, que es la página del CDC, que está actualizada en línea según lo que va cambiando epidemiológicamente de cada zona geográfica del mundo. Entonces es una zona muy amigable, o sea, una página muy amigable que uno pone el destino donde va,
pone que uno es viajero y le da todas las recomendaciones según cada país que uno va a visitar, así que es una página muy buena, ¿ya? Y lo otro que les vuelvo a decir, que lo ideal, como hay que ver todas estas aristas, qué vacunas, qué dosis, qué edad, también están, si es que uno va a zona de malaria, medicamentos para la malaria, ¿ya? Entonces son tantas cosas que siempre es recomendable que si uno va a destinar, ¿no es cierto?, recursos para un viaje al extranjero que ha planificado con tiempo, también quizá destinar una parte de eso para ir a visitar al médico de medicina del viajero para que en esa consulta se vayan con todas las dudas resueltas. De todas maneras, CDC, tal cual suena, CDC. CDC se llama Yellow Book. Yellow Book es la plataforma de medicina del viajero. Entonces uno puede acceder en forma gratuita y ver según el destino las recomendaciones. Un muy buen dato, lo vamos a visitar cuando nos toque viajar al extranjero. ¿Colocamos algunas de esas vacunas acá en el hospital, doctora, o consultas particulares, un procedimiento ya mucho más acotado y estricto para quienes van a viajar? Ahí, aparte de estas vacunas que decíamos que son como requisitos para entrar, también hay algunas vacunas que son recomendadas. Por ejemplo, si uno va a zonas de India donde hay rabia canina todavía y que si a uno lo mordiera un perro con rabia sería algo muy desastroso porque es una enfermedad muy, muy mortal, hay recomendaciones que uno puede hacer de vacuna rábica, antirrábica, de hepatitis A, ¿no es cierto?, de vacuna influenza, si uno va a una zona donde hay mucha influenza, o incluso la vacuna de COVID también. Entonces, todas esas vacunas están algunas de ellas en los consultorios, ya acá en el hospital no las tenemos disponibles, pero sí quizás en la atención primaria algunas de ellas. También, por ejemplo, en el caso si uno va a viajar con un lactante, tiene que tener su calendario de vacunas al día, pero hay vacunas que uno las puede adelantar, ¿ya? Por ejemplo, si es un bebé de 9 meses, que todavía no recibió la vacuna de sarampión, la trivírica, y nosotros queremos ir a una zona donde hay sarampión, uno en el consultorio pudiera con una orden médica adelantar esa vacuna, ¿ya? Pero las otras, por ejemplo, vacuna fiebre amarilla, de fiebre tifoidea, de cólera, todas esas enfermedades que sí tienen vacuna, hay que ir a vacunatorios privados, no están en el sistema público o vacunatorios internacionales que se llaman. Que en la página del ministerio está un link donde uno puede acceder a esos vacunatorios donde están ubicados en cada una de las regiones. Muy buen dato nuevamente ahí la doctora. Entonces contamos con algunas en la atención primaria, se pueden adelantar en caso de los lactantes, algunas también de ellas disponibles en consultorios, y para quienes viajan a destinos más inusuales se pueden concientizar acerca de qué realizar y dónde realizar estos procedimientos en la misma página del Ministerio de Salud. Ahora ya haciendo una bajada más local, volviendo a nuestro país, ya saliendo del sudeste asiático y todos los destinos preciosos que conversábamos. En Chile propiamente tal existe el virus Anta, que es un problema también que tenemos hablando de inoculaciones o de prevenciones. ¿Hay vacunación y aún no está controlada esta infección, entendiendo que si requiere inoculación es porque no está todavía, ¿no es cierto?, en manos de nuestras autoridades el poder saber cómo controlar esta infección? Sí, es una infección que actualmente no tiene una vacuna disponible, ¿ya? Por lo tanto, acá las medidas de prevención es lo más importante de todo, ¿ya? Porque es también una infección que puede evolucionar en forma leve, pero también en un porcentaje de pacientes puede evolucionar en forma muy grave y con mortalidad. Por lo tanto, ahí lo que hay que considerar, si es que uno va a llegar, ¿no es cierto?, a una cabaña que ha estado cerrada por muchos días, sobre todo en la zona sur de Chile, ya que es donde más vive este ratón, que es el vector al final, ya, o vas a estar en un camping, que es una forma muy frecuente de vacacionar acá por todos nosotros acá en Chile. Siempre hay que tener los resguardos de limpiar el sector, desmalezar, si uno ve que hay caca de ratón, saber que anda la presencia de este ratón, que no es cualquier ratón, ¿no es cierto? No vamos a tener miedo de cualquier ratón que aparezca, sino que es un ratón que es el colilargo, ¿ya? Y tomar las medidas de ventilación, ¿ya? Y limpieza de la zona. Ya, eso es muy frecuente, muy importante, porque al final, como decimos, no es una infección inmunoprevenible. Por lo tanto, estas medidas son fundamentales para tener un viaje placentero y no enfermarse por este virus, que es un virus muy complejo. Y ahora también en Chile tenemos tristemente de moda el Aedes aegypti, que también está dando de qué hablar y estamos tratando, ¿no es cierto?, de concientizar a la población, a los usuarios, de que tomen prevenciones para no
no ser picados por este zancudo, ¿no? Sí, la Aedes aegypti es el mosquito que transmite el dengue, la fiebre amarilla, ¿no es cierto?, el virus Zika. Ese mosquito que está endémico en las zonas tropicales y que transmite estas infecciones, ya se encontró en Chile, en Isla de Pascua está ya hace rato ahí viviendo, ya, y ahora en los últimos años se encontró en Iquique, la presencia en Arica, y muy extraño, el año pasado se encontró en los Andes. Sí. ¿Ya? Entonces, nunca se habían detectado ese mosquito acá en zonas ya más centrales de Chile, siempre había estado más en zona de Arica, ¿ya? ¿Y por qué es complicado? Porque ese mosquito es el que puede, sí que pica, ¿no es cierto?, a una persona con dengue o cualquiera de las otras infecciones, después ese mosquito va y pica a otra persona y le transmite el mosquito, el dengue, de una persona a otra. Entonces, por eso es importante controlar ese vector, porque al final ese vector es el que va a transmitir estas infecciones, que nosotros en nuestro país no hemos tenido dengue, no hemos tenido fiebre amarilla, ya, porque no tenemos el vector, ya, y no se ha dado esa asociación de que esos vectores que se han encontrado en Chile han picado a alguien y después han picado a una persona sana. ¿Ya? Ojalá que no ocurra, logremos controlarlo a tiempo y también usted en su casa pueda acceder a toda la información. Nosotros como Hospital Dr. Gustavo Frique tenemos varias gráficas disponibles a través de redes sociales, de Facebook, Instagram y también la plataforma de X, donde puede saber qué hacer en caso de hallarlo, qué hacer en caso de picadura y las precauciones que hay que tomar también, cómo identificarlo. Tiene unas rayitas bien inusuales como blanco con negro, medio atigrado este Aedes aegypti, que es como un zancudo. Es un zancudo que tiene comportamiento diurno, ¿ya? Es pequeñito y le gusta estar más cerca de la ciudad y pica más de día, que es su comportamiento. Lo otro que es importante de este mosquito es que les gusta el agua estancada. Eso le encanta, por ejemplo, no sé, potes que haya con agua, neumáticos que acumulan agua, esa es la zona donde es su hábitat perfecto. Por lo tanto, si uno quisiera, si uno vive en zonas que pudiera haber más mosquitos, tratar de no tener esas aguas estancadas, porque esa es la zona, el hábitat perfecto para que ellos se desarrollen. Recomendación entonces ahí para quienes viven en zonas rurales, de repente más campestres, donde suelen haber fosas sépticas, pozos, tener en cuenta estas recomendaciones y todas las que hemos dado para quienes van a viajar, quienes están viajando durante estos meses de enero y febrero, las recomendaciones de qué prevenciones tomar, las infecciones y vacunas que hay que considerar que existen en destinos más tropicales, como comentábamos con la doctora Karen Ducase. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ella es pediatra infectóloga acá en el Hospital Dr. Gustavo Frique. Gracias a todos quienes nos ven a través de nuestras redes sociales este día martes. Estén muy atentos al próximo capítulo de esta tercera temporada de Hablemos de Salud. Nos vemos.